Bueno, entonces, el taller 6 y todo el núcleo C trabaja sobre una rama de la matemática que es la combinatoria. ¿Bien? Es una rama bastante mm, diversa y quizás compleja en algún punto. Eh, Hay mucha gente que le parece no solo útil y bonita, sino que también bastante fácil, y hay otra gente que le cuesta muchísimo. Incluso las cuestiones más sencillas les resulta compleja, es como, no sé, bastante dual eso. Eh, Se dedica a muchas cosas, se utiliza para muchas cuestiones actualmente, más con todo lo que es la ciencia de datos, se utiliza un montón, pero quizás lo que esta combinatoria básica que nosotros vamos a ver, un poco aplicada a la biotecnología, tiene que ver con contar posibilidades. Bien, ese es un poco como el centro o la pregunta central de esa rama, que es cuántas posibilidades tengo de hacer algo, así de sencillo. Eh, para contar esto, lo que yo tengo que tener en cuenta son los condicionantes, las condiciones que tiene que cumplir eso para suceder, y a partir de ahí jugar con todas esas condiciones que se me imponen para llegar al resultado final. ¿Bien? Este tema tiene para mí dos partes básicas que tienen que manejar bien. La primera es directamente el contenido específico de la combinatoria, que les adelanto que no es mucho. O sea, si ustedes se ponen a ver o hacen un resumen sobre combinatoria, van a ver que les va a quedar muy cortito, porque en realidad no vemos muchos casos, vemos casos bastante comunes y que habitualmente aparecen mucho en las ciencias experimentales. Pero otra cuestión que tiene este tema es que mm, re- requiere un poco de tanto de sentido común como de interpretación de textos, ¿no? Como ver en un texto, en un problema, en una situación problemática, qué es lo que les están queriendo decir, cuál es el caso que les están queriendo mostrar, y a veces eso se vuelve un poco más complejo que todo. Entonces, eh, todo lo que tiene que ver con combinatoria parte de lo que se llaman principios. Mm, De hecho, se llaman principios un poco por eso, porque es algo bastante intuitivo, ¿bien? Que no requiere demasiada demostración o un fundamento teórico muy profundo, porque es algo bastante cotidiano, pero a partir de ahí, mezclándose y haciendo otras deducciones, se puede construir todas otras operaciones de combinatoria más complicadas. Los principios son dos. Uno es el principio de la suma y otro es el principio del producto. El principio, voy a empezar con el del producto. Supónganse que ustedes tienen que hacer, tomar una decisión, ¿no? O que suceda un evento. Y ese evento requiere que sucedan, por ejemplo, 3 eventos consecutivos, ¿no? Es decir, que ustedes empiezan acá y para que se termine el proceso, es decir, llegar al final, tiene que haber, tiene que haber 3 pasos. El paso 1, el paso 2 y el paso 3. Cada uno de esos pasos tiene diferentes posibilidades, ¿no? O sea, por ejemplo, en la primera toma de decisión tenemos, por ejemplo, 4 posibilidades. En la segunda toma de decisión tenemos 2 y en la tercera toma de decisión tenemos 5, por ejemplo. Entonces, la pregunta que quiere siempre responder la combinatoria es, bueno, ¿cuántas posibilidades tengo de ir desde el inicio hasta el fin? Entonces, acá, fíjense que el conector que yo tendría entre estos casos sería un y. O sea, tiene que suceder la primera toma de decisión y después la segunda y después la tercera. Entonces, cuando eso sucede, la cantidad total de posibilidades va a venir de multiplicar las posibilidades en cada uno de los pasos. Eso es lo que dice el principio del producto. ¿Cómo lo puedo pensar? Bueno, yo primero tengo 4 posibilidades. En la primera toma de decisión aparecen 4 posibilidades. Llego a la segunda toma de decisión. Sin importar qué camino elegí en el primer caso, cada una de esas posibilidades se va a bifurcar en 2 posibilidades, ¿no? O sea, si tomé el primer camino en la primera toma de decisión,
en la segunda toma de decisión puedo ir por cualquiera de las dos posibilidades restantes. Y después, en cada uno de ellos, voy a tener 5 que va a venir de la tercera toma de decisión. Entonces, si yo termino contando todas las posibilidades finales, todas las finalizaciones de este arbolito, van a ser necesariamente 4 por 2 por 5. Bien. Entonces, posibilidades totales van a ser 40. Otra situación distinta es algo así. ¿No? Que yo empiezo en un estado inicial, llego a un estado final, tengo 3 posibilidades, cada una, por ejemplo, con 4, 2 y 5 posibilidades, cada una, pero acá no tengo un I, tengo un O. Es decir, o voy por el camino de las 4 posibilidades, o voy por el camino de las 2, o voy por el camino de las 5. ¿Bien? Entonces, yo no tengo que hacer esas 3 cosas, tengo que elegir uno de esos 3 caminos. Entonces, si lo que me piden son las posibilidades totales, ahí no tengo que multiplicarlas, tengo que sumarlas. En definitiva, para ir de I a F, tengo 4 más 2 más 5, bien, o sea, 11 posibilidades totales para llegar de un extremo a otro. Bien, no depende una toma de decisión de las otras 2. A eso se le llama el principio del producto y el principio de la suma. Y eso rige todo en combinatoria. Bien, a medida que la combinatoria avanza, se vuelve más compleja y nos alejamos un poco de estos principios, ¿bien? Pero se puede volver a estos principios siempre. Es decir, sea cual sea el caso, tal complejo como sea, uno lo puede pensar haciendo uso de estos dos principios combinados. Lo que nosotros les proponemos son casos en donde aparecen estos principios, pero bueno, tienen un poco más de complejidad, quizás no son tan directos como esto, y que tienen ciertos nombres, les ponemos ciertos nombres. Pero mi comentario con esto es, todos se basan en esto, entonces hay muchas veces que es más fácil pensarlo usando estos principios que usando un nombre o una formulita, como por ejemplo que sea una permutación con repetición. Son nombres que resumen una idea, pero eso no quiere decir que no puedan pensar el resultado de una manera más sencilla haciendo uso de estos dos principios y listo. ¿Bien? No hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Habitualmente hay varias que pueden usar. Mientras ustedes lo justifiquen bien y utilicen una forma válida, va a estar bien. ¿De acuerdo? ¿Por qué le digo esto? Porque cuando ustedes ven la teoría, en un momento les va a aparecer un título que va a decir variación con repetición. Y sienten que tienen que justificar lo que hacen sí o sí escribiendo eso, variación con repetición y la fórmula. Y no nos interesa que usen la fórmula, nos interesa que entiendan el problema y que utilicen un camino válido para llegar a la cantidad de posibilidades. Si no lo hacen, no lo piensan como una variación con repetición y lo piensan usando el principio del producto, perfecto, ningún problema. O sea, busquen el camino que más les sirva a ustedes. Esa es un poco la moraleja. Bien, entonces, para mí acá esto es intuitivo y dentro de todo sale bastante bien. A veces lo que más cuesta es la idea de el orden. ¿Bien? Y acá se separa el mundo en dos. El mundo de la combinatoria. Tenemos, por un lado, el mundo de las cosas ordenadas. Entonces, ¿qué significa que sean las cosas ordenadas? Voy a dar un ejemplo para trabajar. Ustedes dicen, bueno, yo tengo 12 personas en mi grupo de amigos y yo quiero seleccionar una persona que sea el que traiga el postre, una persona que sea la que traiga bebida y una persona que sea la que traiga sillas. ¿Bien? Y a las otras 9 no me interesan. Entonces, ¿cuántas posibilidades totales hay de poder hacer esa elección en mi grupo de amigos? Bien.
lo voy a pensar desde el principio del producto. Para seleccionar cuántas traen el postre, yo tengo 12 posibilidades. Bien. Mi primera toma de decisión, mi P1, va a ser postre. Mi segunda toma de decisión va a ser bebida. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo? Y ya no voy a tener 12, si no pueden reducir. Claro, 11. Voy a tener 11, ¿de acuerdo? Y las sillas, que va a ser mi tercera toma de decisión, va a tener 10. Como tengo que tomar la decisión del postre y de la bebida y de las sillas, voy a tener que multiplicar. Entonces esto me queda 12 por 11 por 10. ¿Bien? Ahí hay subyacente una idea de orden. ¿Y a qué me refiero con orden? No tanto que el orden es primero postre, después bebida, después sillas. Si lo hubieran pensado primero sillas, después postre, después bebidas, el resultado hubiera sido el mismo. No es tanto ese el orden. La idea de orden en combinatoria tiene que ver con que una persona, ¿sí? Supónganse que yo de esas 12 personas agarro a 3, a Octavio, Mariela, Julia, ¿no? La idea de orden ahí es, si yo selecciono 3 personas y las ubico en esos 3 casilleros, si es equivalente o no su posición. Es decir, ¿es lo mismo que yo le diga Mariela trae postre, Octavio trae bebida y Julia trae sillas? ¿Que diga Octavio trae postre, Julia trae bebida y Mariela trae sillas? No, no es lo mismo. ¿Bien? Aunque sean las mismas 3 personas, el casillero que yo le asigno importa. No es lo mismo, no son equivalentes esos 3 casilleros. Esa es la idea de que esa elección es ordenada. ¿De acuerdo? Que hay un cierto orden en mi elección. Entonces, cuando yo lo que tengo es una selección de esos casilleros ordenados a partir de mi grupo, a eso se le llama en combinatoria una variación. ¿Bien? Entonces, la idea de variación tiene que ver con esto. Yo tengo un universo, en este caso de 12 personas, hago una selección de un subconjunto de ese universo, en este caso serían 3, y le asigno a cada uno un rol, ¿bien? Un casillero, un lugar, que no son equivalentes entre sí. Que si yo agarro 2 personas asignadas, si las cambio de lugar, cambia mi resultado. Cuando eso suceda, estoy trabajando con una variación. Y fíjense que esa variación yo puedo encontrar la cantidad total pensando con el principio del producto. ¿Bien? Y llego al resultado y está perfecto. Ahora, cuando el caso se me hace un poco más complicado o más grande, los números o lo que sea, yo lo que puedo hacer es usar una formulita. ¿Bien? Yo nunca me acuerdo qué letras le pusimos. Creo que le pusimos N y M, pero no me acuerdo. Básicamente, las variaciones se pueden calcular como. Díganme ustedes si está distinto en el material, pero porque como cada libro usa una letra distinta, no me acuerdo cuál elegimos. No importa, profe, lo mismo. Sí. No va a cambiar. No. Entonces, N y M son N la cantidad total, que en este caso sería 12. Y M sería la cantidad que yo tengo que elegir, en este caso 3. De todas formas, una pregunta, profe. ¿N siempre tiene que ser mayor que M o no? Sí, mayor o igual. Es decir que, porque no te puede dar negativo ahí. Exacto. Sí. Así Porque ahí lo que se definen son los factoriales. Bien, los factoriales es algo nuevo para ustedes, nunca quizás lo vieron, pero es un concepto bastante simple, que es el producto consecutivo de números naturales, bien, desde claro. el que tenemos en el factorial hasta 0, hasta 1, mejor dicho, hasta 0. Claro, Entonces, en este caso, si yo tuviera que hacer una variación eligiendo 3 en 12, bien, o sea, eligiendo 3 personas en 12 con 3 puestos distintos y no equivalentes, yo tendría que hacer 12 factorial sobre 12 menos 9, 12 menos 3, perdón, factorial. O sea, 12 por 11 por 10 por 9, bla, 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 sobre, esto me da 9 factorial, o sea, 9 por 8 por 7, bla, bla. Todos estos
factores se van a cancelar con todos estos y lo que me van a quedar es 12 por 11 por 10. ¿De acuerdo? Claro, y ahí caes en el principio de la multiplicación. Exacto. De ahí surge, de hecho. O sea, la formulita viene de haberlo pensado como el principio de la multiplicación. ¿De acuerdo? ¿Pueden usar el principio? Sí. ¿Pueden usar la fórmula? Sí. Lo que a ustedes les guste, lo que les resulte más fácil, nos da igual. Lo que nos interesa ahí es que ustedes interpreten el problema y que se den cuenta que esas tres elecciones no son equivalentes. No es lo mismo, aunque seleccionemos a las mismas tres personas, qué rol le asignamos a cada uno. Entonces, necesito hacer una variación. Otro mundo completamente distinto es el de las combinaciones. En el mundo de las combinaciones justamente pasa lo contrario. No me interesa la posición. No son equivalentes esas posiciones. Por ejemplo, yo tengo 12 personas y le quiero regalar un vino a 3. ¿No? Entonces, tengo 3 lugares de esas 12 personas para regalarles un vino. ¿Bien? Parece muy parecido al anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que supónganse que yo hago el sorteo y saco 3 personas, ¿no? Saco a Julia, Abril, Rocío. Entonces, Julia, Abril, Rocío. Eso es el resultado de mi sorteo. Si cuando yo hago el sorteo saco primero a Julia, después a Abril y después Rocío, las 3 ganan vino. Ahora, si yo hago el sorteo y saco primero a Abril, después a Rocío y después a Julia, esos 2 sorteos son equivalentes, es lo mismo. Para lo que es esta situación, es lo mismo haber sacado a Julia, Abril, Rocío que haber sacado a Abril, Rocío, Julia. Van a ser las mismas 3 personas que se ganan el vino. Entonces, aunque cambie el orden, entre comillas, de elección, los resultados son equivalentes. Entonces, cuando eso sucede, ya no estoy frente a una variación y no voy a poder usar la formulita que tengo escrita ahí. Estoy frente a una combinación. Claro, y perdón, profe, Dime. suponete que ahí le agregás primer premio, segundo premio y tercer premio y ya sí importaría el orden y ahí caes en la anterior. Perfecto. Variación. Si ahora ya no tengo 3 vinos, sino que tengo un vino reserva, un vino de media gama y un vino más o menos, entonces ahí sí voy a tener que calcular las posibilidades con una variación. Porque no es lo mismo que el vino reserva se lo gane Julia o que se lo gane Abril. ¿Bien? Claro. Si son 3 vinos equivalentes, es lo mismo. Claro. Entonces, acá lo que ustedes pueden hacer es, lo pueden pensar de muchas maneras distintas, esta posibilidad. En general, lo que ustedes podrían hacer es, primero, pensar la variación, ¿no? Que ya lo dijimos, es n sobre n menos n. Ahora, la variación no es lo que yo tengo que usar, porque acá estaría considerando estos 2 casos, por ejemplo, como casos distintos, y yo sé que no son casos distintos, son el mismo caso. Son las mismas 3 personas que ganan el vino. Entonces, ¿cómo podría solucionar ese problema? Digo, bueno, calculo las variaciones, pero tengo en cuenta todas las posibilidades, ¿bien?, que son equivalentes. Entonces, acá tengo 2, JAR, ARG. Si yo saco JRA, es otra. Si yo saco AJR, es otra. Si saco RAJ, es otra. Y si saco RJA, es otra. ¿Bien? Tengo todas esas posibilidades dentro de esas variaciones. O sea, cuando yo hice las variaciones, esas posibilidades las consideré distintas, pero yo ahora considero que son todas iguales, esas 6. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? A las variaciones, a la cantidad de variaciones, la voy a tener que dividir por 6, porque ya sé que siempre, para cada posibilidad, voy a tener 6 de esas que son equivalentes. Entonces, el número total va a ser un sexto del que calculé. ¿Me siguieron con eso? Yo sé que es un poco complejo. Pero, básicamente, si yo agarro 3 personas distintas,
en mi universo de 12, siempre va a haber 6 sorteos equivalentes a ese. Claro, el tema es que si vos cambias la cantidad de personas, ya te cambia ese 6, ya no se va a mantener. Bien, entonces la pregunta sería, ¿quién es ese 6? ¿De dónde sale ese 6? Entonces, Claro, fíjense que para obtener ese 6, yo lo que hice fue agarrar 3 personas en 3 lugares y claro. ordenarlos de distintas maneras. ¿Bien? Mm, Eso se llama permutación. mm, ¿Bien? Que es algo que no es ni una variación ni es una combinación. Es otra forma de pensar que es, tengo X lugares y X personas, por ejemplo, o X opciones, ¿no? O sea, tengo el mismo lugar de posibilidades que de lugares para elegir. ¿Cuántas formas tengo de acomodar eso? Que obviamente lo pueden pensar como una variación, o sea, esa permutación de 3 es equivalente a una variación de 3 en 3. Es decir, tengo 3 lugares y 3 elecciones. ¿Bien? Entonces, si yo aplico la formulita de variación de 3 en 3, me va a quedar 3 sobre 3 menos 3. ¿No? O sea, recuerdan que acá me da 0 factorial se define como 1. Entonces esto me da 3 factorial sobre 1, 3 factorial. Siempre la permutación de n elementos van a ser n factorial posibilidades. Bien, entonces, en este caso, fíjense que este 6, en definitiva, es 3 factorial. Viene de esas permutaciones. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo quiero hacer una combinación en un universo de n, yo seleccionar m, lo puedo pensar como una variación con esa misma cantidad de elementos, dividida la permutación de los que elegí. Bien, calculo la variación, eso tengo en cuenta todas las posibilidades considerándolas distintas, y lo divido por las posibilidades que son equivalentes entre esas elecciones. Bien, que debe ser una permutación. Si yo esto lo escribo con factorial, me queda n sobre n menos m factorial, que sería la variación, dividido m factorial, que sería la permutación. O sea, m factorial sobre m factorial por n menos m factorial. Y esa es la conocida fórmula de las combinaciones. Repito, si ustedes lo piensan como primero la variación y después todas las permutaciones y lo dividen, perfecto. Si lo piensan con la fórmula, perfecto. Bien, no hay ningún problema cómo lo hagan. Lo importante es que entiendan la diferencia entre una combinación y una variación. claro. Y ahí caes en la formulita de la combinación, en Exacto. definitiva. Esa formulita ustedes la tienen en el libro, la pueden usar, Sí, no hay ningún sí. problema. Y también la tienen en las calculadoras. Las calculadoras tienen un botón para hacer eso directo. Pero ¿Las comunes, las científicas? sí, Ah, no me había fijado. Ah, tienen un botón, dos botones tienen. creo que el factorial sí lo vi, pero no, no sabía. Tienen un botón así y un botón así. Ah, mira. El Yo las hacía NPR mal. es una variación. Esa P calcula variaciones. Ustedes dicen que tiene que ver la B con la P. Bueno, porque en inglés a las variaciones se le dicen permutations, porque así es horrible el mundo. O sea, en inglés se le llama permutaciones a las variaciones. Qué horror. Y la C sí es de combinaciones. Entonces ahí tienen que poner la cantidad total de elementos. Ahí tienen que escribir 12P3. Y le hace la formulita directo. Bien. Entonces, aquí Perdón, abajo, profe, sí, perdón que interrumpa. no, ¿Cómo era el botón NCR? Es para la combinación, para sí, la calculadora. ¿Y el de la variación es una P sola? es NPR. Ah, NPR. Suele ser el mismo botón, uno suele ser normal y otro shift. Ah, buenísimo.
Bien, pero Gracias. para que lo puedan Sí, usar. Si sí. no, lo usan directamente con la Sí, formulita. yo los hacía a mano. Sí, Este sí, tema sí. lo he visto hace bastante, pero... Pueden hacerlo a mano, no hay problema. Entonces, ¿a qué voy con esto? Moraleja. Las formulitas vienen de aplicar principios del conteo. O sea, como verán, todo lo que acabamos de hacer lo pueden hacer con cuadraditos y posiciones y viendo cuántas hay en cada una. Obviamente, cuando ya lo entienden, las formulitas son más útiles simplemente porque son más cortas. Pero cuando se pongan a hacer esto, por favor, intenten entender de dónde viene, más allá de usar las formulitas, porque después eso le va a permitir aplicarlo en diferentes casos, no solamente en uno ejemplo. Bien. Después, cuando ya lo entienden y sienten que pueden reconocerlo fácilmente, vayan con la fórmula o con la calculadora y listo. Pero acá quizás lo más complicado es entender en una situación específica cuál de todas estas herramientas van a usar. Si se sienten más cómodos y cómodas para usar las directamente las reglas, los principios y no pasar nunca por la formulita, perfecto, ningún problema. ¿Bien? Si prefieren las fórmulas, perfecto, ningún problema, lo que ustedes quieran. ¿Para qué se usa esto? ¿Cuáles son las dos utilidades más importantes, o al menos que ustedes pueden acercarse con el recorrido que tienen en la carrera? Es la unión, la generación de polímeros, o sea, hay muchas macromoléculas biológicas que son polímeros, por ejemplo, el ADN, el ARN o las proteínas, ¿bien? O incluso también algunos azúcares, que son uniones consecutivas, no lineales, de unidades distintas o iguales. Entonces, ahí uno usa mucho estas cuestiones, porque dice, bueno, ¿cuál es la posibilidad de que justo se me unan 5 nucleótidos iguales uno tras de otro, por ejemplo? Entonces, ahí uno lo que puede hacer es utilizar este tipo de pensamiento, ¿no? Como en cada uno de esos lugares, para decir, ah, bueno, acá tengo tantas posibilidades, acá tantas, multiplico. Entonces, ese tipo de cuestiones se pueden pensar de esta manera. Esa es una. Y otra, que también es muy útil, es lo que se llama diseño de experimentos. Cuando ustedes están queriendo hacer un experimento para cubrir una gran cantidad de posibilidades, entonces a veces aparece este tipo de cuestiones, ¿no? Como tengo que seleccionar al azar tal cosa. Bueno, ¿cuántas posibilidades tendría de encontrarlo? ¿Bien? Entonces, por eso, de ahí, un poco por ahí, van a ir las actividades que van a ver en el taller para trabajar. Si quieren, hacemos una. Bueno, eh, por ejemplo, yo tengo una cadena de ADN, ¿no? Y en esa cadena detecto un lugar, un sitio, un gen, con una región de 5 nucleótidos. Bien. ¿Cuál es la probabilidad de que esos 5 nucleótidos sean iguales? Bien, es decir, fíjense la pregunta. Ahí tenemos dos cuestiones. Como nos piden la probabilidad de que eso suceda, yo voy a tener que hacer dos cuentas. Una es ver cuál sería la cantidad total de posibilidades sin ningún tipo de condicionamiento en esa región. ¿Bien? Y sobre esa cantidad total, ver qué proporción tienen los 5 nucleótidos iguales. ¿Bien? Y ahí divido y voy a poder obtener una probabilidad. Bien, cuántas del total cumplen esta condición. Entonces, ya siempre que aparezca esta idea de qué porcentaje del total le pasa tal cosa, qué probabilidad tengo de que pase tal cosa, eso ya les incorpora dos eh, partes fundamentales. La cantidad total y la que cumple la condición que nos piden. Entonces, pensemos la cantidad total. Yo, nucleótidos posibles, tengo 4. A, C, G, T, ¿no? Adenina, citosina, guanina, timina, en la ADN. Entonces,
Si yo tengo que ver la cantidad total de secuencias de 5 nucleótidos, yo digo, bueno, en el primer lugar yo podría tener o una A, o una C, o una G, o una T. Bien. En el segundo lugar, ¿tengo algún condicionante? ¿O puedo elegir cualquiera de las 4? Puedo elegir cualquiera de las 4. Puedo elegir cualquiera de las 4, ¿no? Que eso podría cambiar. Nos podrían decir, bueno, siempre y cuando al lado de esa no haya otra igual. Entonces ahí ya en vez de tener 4, tengo 4 10. tenés 3. Exacto. Claro. Bien. Acá tengo otras de las 4, acá tengo otras de las 4. ¿Cómo calculo la cantidad de posibilidades totales? Entonces pienso, para mí lo más sencillo ahí es pensar con las reglas de los principios del producto y la suma. Entre una y otra decisión, ¿va un I o va un no? Tengo que elegir los 4, el nucleótido del primer lugar y o los del segundo. Un I. Y, o sea, tengo que elegir acá el primero, La después suma. tengo que elegir el segundo, después ta. Si tengo I, tengo que multiplicar. Claro. ¿De acuerdo? Entonces tengo 4 posibilidades. Por 4, por 4, por 4, por 4. O sea, 4 a la quinta. Ese es el número total de secuencias que yo voy a poder generar. Y después me dicen, bueno, de esas totales, de esas 4 a la quinta, que 4 a la quinta es 1032. De esas 1032 posibilidades, ¿cuántas tienen los 5 posiciones con el mismo nucleótido? Entonces, ahí lo pueden pensar de distintas maneras. Yo lo voy a pensar de la más complicada, pero simplemente para que apliquemos los principios. ¿Cuántas posibilidades tengo para el primer lugar? Si los 4 tienen que ser iguales. Los 5, perdón, tienen que ser iguales. Si yo tuviese que elegir para el primer lugar, ¿cuántas posibilidades tengo? 4. 4. Yo podría decir, el primero es A, o C, o G, o T. Y para el segundo lugar, si ya elegí el primero, No, 3. no. Porque tienen que ser No. iguales los 5. Ah, tienen que... ¿Cómo? Las 5 posiciones tienen que tener el mismo nucleótido. Claro, una sola entonces. Una sola. Si yo acá elegí A, ya estoy condenado que en el segundo tiene que haber A. Entonces, Claro. cuando tomé la primera decisión, eso me condiciona la segunda. Ya Acá es 4. tengo 4 posibilidades, pero acá tengo una. En la tercera tengo una también, porque tiene que Claro. ser igual. En esta una y en esta una. Entonces, ¿cuál es la posibilidad, la cantidad total de posibilidades con esa condición? 4. 4. Entonces, probabilidad 4 de 4 a la quinta. Bien, es decir, 1 sobre 4 a la cuarta. Bien, eso lo pueden calcular y les va a dar un número bastante chiquito, básicamente. Perdón, profe, ¿no es 1 sobre 4 a la quinta? No, porque cancelo el 4 del numerador con 1 de... Ah, perdón. Sí, no me había dado cuenta. Sí. Entonces, eso me va a dar la probabilidad de que pase eso. Es decir, que los 5 sean iguales entre todos los totales. Ese es el tipo de pensamiento que es lo que esperamos que ustedes desarrollen. Es decir, a partir de la situación problemática, pensar, bueno, acá voy, ¿qué es? Una variación, una permutación, una combinación, con repetición, sin, circular, bla, bla, bla. Ahí tienen muchas posibilidades. Pero si no les gusta ir por ahí, pueden ir por los principios, como diciendo, bueno, acá cuántas posibilidades tengo, acá, multiplico, sumo. ¿Bien? Lo importante es que ustedes puedan llegar a encontrar esa probabilidad y trabajar con ella. Y otra parte importante de este taller, que me parece válido darle un minuto para pensarlo, es, si ustedes hacen esta cuenta, esto le da 1 sobre 256, más o menos. Es el resultado de la probabilidad. Supónganse que a ustedes les dicen, bueno, cuando eso pasa, ¿no? Cuando las 5 posiciones tienen el mismo nucleótido, eso hace que el organismo genere, no sé, pelo color verde. En cambio, si no pasa, bien, si en cualquier otro caso, genera pelo de otro color que no es verde. O sea, el pelo verde es característico de tener esos 5 nucleótidos iguales, por ejemplo.
Entonces le dice, bueno, nosotros tenemos una población total de 24.000 lobos. Y de esos 24.000 lobos hay 107 con pelo verde. ¿Sí? Entonces, ahí nos pueden preguntar, ¿la observación está de acuerdo o no con la propuesta del modelo? Entonces, acá hay dos cuestiones. Primero, una cuestión es una observación experimental. Si yo agarro 24.000 lobos, 107 tienen pelo verde. Eso es experimental. Ahí no hay ninguna teoría subyacente. Es un experimento que yo acabo de hacer. Lo otro es una propuesta, es un modelo, ¿no? Es una hipótesis. La hipótesis es si los 5 lugares están ubicados los mismos nucleótidos, se genera el pelo verde. Entonces, esto lo que me permite a mí hacer es contrastar experimentos con teoría. Si la teoría fuese cierta, 1 de cada 256 lobos debería tener pelo verde. Para eso uso esa probabilidad. Pero lo que yo tengo es el experimento hecho, que es cuántos tienen pelo verde realmente. Entonces lo que puedo hacer es comparar. Si yo hago 1 dividido 256, eso me da 0,0039 aproximadamente. Esa es la probabilidad teórica. Mientras que si yo hago 107 sobre 24.000, vamos a hacerlo, eso me da 0,0045. Entonces, a partir de ahí yo lo que puedo hacer es tomar una decisión. ¿Los resultados experimentales están de acuerdo o no con el modelo? Y ahí algunos me podrían decir, no, no me da lo mismo. Bien, me debería dar 0,039 y me da 0,045. Y otros me podrían decir, y es cercano. Quizás tengo un error experimental, un error de medición, ¿no? Justo en ese grupo de lobos, o sea, podría haber alguno un poquito más, un poquito menos, ¿no? Porque más o menos son similares, 0,0039 que 0,0045. Entonces ahí es donde nosotros apelamos a su criterio, que puedan desarrollar criterio experimental. Que ustedes digan, este resultado me parece que sí, me parece que no. Otra cosa es que si yo hubiera hecho ese cociente, me hubiera dado 0,2. ¿no? Ahí ya no, uno me da 0,2 y yo espero 0,004. Muy distintos esos dos números. Lo experimental no apoya lo teórico. ¿Bien? Y si me hubiera dado 0,039, no tendría dudas. ¿no? Como lo experimental apoya perfectamente lo teórico. Entonces, esa es otra parte importante de este taller, que ustedes pueden ir desarrollando criterio a la hora de contrastar la información teórica con la información experimental. Bien, que ustedes puedan justificar a partir de la teoría lo experimental. Bien, punto. Muy por arriba, pero un poco eso es como los pilares grandes de este núcleo. Cuando vayan resolviendo, nos preguntarán, por supuesto. Bueno, bárbaro, profe, gracias.